Buenas noches, vamos a continuar con la sección 8 del documento 10, la Trinidad. ¿Quién quiere leer? Yo le, Tienes el micrófono cerrado. la Trinidad allende lo finito. Muchas verdades y hechos que pertenecen a la Trinidad del Paraíso solo pueden ser comprendidas, aunque sea parcialmente, mediante el reconocimiento de una función que trasciende lo finito. Muy cortito. Muy cortico, pero no entendí. Bueno. Énfasis en función. ¿Qué es lo que significa cuando uno dice allende tal cosa, allende tal otra? Más allá, después. Sí. Ahora en inglés, porque es que son palabras que los traductores, es que son muy poéticos ellos. Sí. Y a veces sí les queda muy bien. A veces queda la duda. Espera, miramos en... El título en inglés es La Trinidad Beyond, o sea, más allá. Beyond the Finite, Mm, mm, más allá de lo finito. Porque la vez pasada veíamos que lo más que podemos entender de la Trinidad en el espacio-tiempo se llama Trinidad de supremacía. Y lo más que se podrá entender de la Trinidad en la era del último se llama Trinidad de ultimidad de ultimidad o ultimacía, no sé. Pero bueno, ¿seguimos? y esa función a la que se refieren allí, ¿cuál sería? Mediante el Pues reconocimiento de una función que trasciende lo finito. o sea, lo que quiere decir es lo que nosotros o logramos entender de la Trinidad tiene que ver con lo que reconocemos aquí en el espacio-tiempo, como una región finita, pero la Trinidad hace más cosas. Es como si un niño quiere entender a su papá, pero el niño del papá solo lo conoce en su función de papá en el hogar, pero el papá hace más cosas, porque, por ejemplo, tiene una vida laboral, profesional, tiene otras dimensiones. Entonces, nosotros acá solo nos percatamos de las funciones que tienen que ver con lo finito. Bueno, leo el otro. No ¿Vale? sería aconsejable hablar de las funciones de la Trinidad de ultimidad, pero puede revelarse que Dios el último es la manifestación trinitaria comprendida por los trascendentales. Nos inclinamos a creer que la unificación del universo maestro es la acción eventuadora del último y probablemente es reflectiva de algunas, pero no de todas las fases del supercontrol axónito de la Trinidad del Paraíso. El último es una manifestación cualificada de la Trinidad en relación con lo axónito, solo en el sentido en que el Supremo, de este modo, representa parcialmente a la Trinidad en relación con lo finito. Mm, Bueno, a ver, por partes. Lo primero es que no quieren hablarnos de las funciones de la Trinidad de ultimidad. No sería aconsejable. ¿Por qué? Ni idea. Pero dice, sí, sí pueden revelar. ¿Qué?
Dios el último es la manifestación trinitaria comprendida por los trascendentales. Los trascendentales son los nativos de Abona, fundamentalmente, bueno, del paraíso Abona. Y ellos tienen que ver con la era del último. Ujú. Mm, Los trascendentales con mayúscula, ¿por qué? Sí, no sé por qué con mayúscula. Mm, ¿En qué otra parte del libro estará con mayúscula? Mm. Bueno. En todo caso, bueno, la primera frase, fíjate que está diciendo, ellos pueden entender algo más de la Trinidad. Y eso es lo que se llama Trinidad de ultimidad, ya no de supremacía, sino de ultimidad. Que es la misma Trinidad, pero es eh, como funciona cuando trasciende el espacio-tiempo, pero igual esa no es aún la Trinidad total, o original más bien, porque la Trinidad está antes y por fuera del espacio y del tiempo. No confundir Trinidad de supremacía ni Trinidad de ultimidad con las tres Trinidades, ¿no? Esto es más como formas de referirse a la misma Trinidad, pero en diferentes niveles de manifestación. Y Ujú. con diferente nivel de evolución. Ujú. Es como si ellos cerraran el circuito, algo que se abrió y ellos terminan cerrándolo, que unifican el universo maestro. Sí, porque está hablando ya de la unificación del universo maestro. Eso es como, Ujú. Es como si ya toda la posibilidad que fue la experiencia y la evolución se cerrara. Por eso son trascendentales, algo que trasciende. sí, ellos no tienen comienzo y Ujú. de algún modo, estando dentro del espacio-tiempo, lo trascienden. Eh, Nosotros somos el nivel finito Mm, que estamos en el espacio-tiempo y nos limita, pero aún así logramos una perfección, podemos potencialmente lograr la perfección dentro de las reglas, pues, del espacio-tiempo. Los absónitos y los trascendentales, estando en el espacio-tiempo, lo trascienden. ujú. Y los absolutos completamente ignoran el espacio-tiempo o no los limita porque están por fuera, están antes, más allá del espacio-tiempo. Sí. Entonces, bueno, dicen, nos inclinamos a creer que la unificación del universo maestro, eso es como análogo a lo que está haciendo el Supremo ahorita en el gran universo, ¿no? Pero aquí ya hablan de Sí. más allá del universo maestro, es la acción eventuadora del último. O sea, eso es trabajo del último. Lo de acción eventuadora,
No sé a qué se refiere porque lo Yende es más allá de la Trinidad, o sea, buscando el significado en español, Yende es más allá de lo finito. Ujú. Mm. Entonces, esto es después de que se pase lo finito, está fuera del espacio y del tiempo. Sí, por eso nos está hablando del último y de... Ujú. Puede que en el espacio-tiempo, pero trascendido. Sí, sí, es la acción eventuadora del último y probablemente reflectiva. Reflectiva es que refleja, que, ¿a qué se refiere Sí, reflectiva? que imita, que muestra o que... Sí, Bueno, de algunas, pero no de todas las fases del supercontrol absónico absónito. de la Trinidad del Paraíso. O sea, ya tiene un supercontrol para lo finito, pero también un supercontrol para lo absónito. No axónito, como que trasciende el espacio y el tiempo. Bueno, queda lo de acción eventuadora del último. No me queda tan claro porque lo eventuado es lo que no tuvo comienzo, ¿no? O sea, Sí, desde Abona se eventuaron, que es como decir que no se crearon porque no tienen un comienzo, sí, no tienen comienzo. sino que siempre han sido. Entonces, una acción eventuadora, eh, Como traerlos de nuevo a, eventuarlos es volverlos visibles de pronto. mm, en inglés, ¿qué dice? Sí, Eh, Eventuating act of the ultimate, sí, el acto eventuante. sí. Y como la definición de eso en el libro es diferente. Mm. Bueno, y terminan diciendo el último es una manifestación cualificada de la Trinidad. Es una manifestación cualificada de la Trinidad en relación con lo absónito, solo en el sentido en que el Supremo de este modo representa parcialmente a la Trinidad en relación con lo finito. Están haciendo aquí un paralelo con el Supremo, ¿no? Porque al Supremo la Trinidad le dio la personalidad, o sea, Dios el Supremo. Y también del Supremo se nos dice que, nos lo decían más arriba, ¿no? En este mismo documento, que en cuanto a su función es lo que más se parece a la Trinidad, lo que podríamos captar de cómo funciona la Trinidad está englobado en el Supremo y en otra entidad que no me acuerdo cuál. Entonces, y decían que por eso se habla de, o era en el prólogo, de Trinidad de supremacía. Entonces, bueno, hacen el paralelo con el último. Entonces, el último se podría ver también como una manifestación de la Trinidad, pero pues no es toda la Trinidad, Pero pues, cualificada, ¿no? Como una sombra de la Trinidad en el nivel último, el que trasciende el espacio-tiempo. En relación con lo absónito, porque los absónitos son los que trascienden en el espacio-tiempo. Entonces, sí, pero no. O sea, igual ellos decían, no es que el Supremo sea la Trinidad, pero podría asimilarse con lo más que pueden comprender de la Trinidad. Entonces, en ese mismo sentido, el último es lo más que se puede comprender de la Trinidad en el, desde el nivel absónito. Sí, en el 5 decía las funciones de la Trinidad. Vamos a volver acá para 5, 4, 5, 4. 10, 5, 4. 4.
Acá, la autolimitación máxima de la Trinidad es su actitud hacia lo finito. La Trinidad no es persona ni es el Ser Supremo una personalización exclusiva de la Trinidad. Pero el Supremo es lo que más se acerca a una focalización del poder y personalidad de la Trinidad comprensible por criaturas finitas. Es lo que más se acerca, no es que sea exactamente. De ahí que a veces se habla de la Trinidad en relación con lo finito como la Trinidad de supremacía. Y luego la actitud hacia lo absónito tiene que ver con El último. Trinidad de ultimidad, que es lo que más se podría entonces entender de la Trinidad. Que son más que finitos, pero menos que absolutos. Ajá, esos son los absónitos. Sí. Porque lo que veíamos en ese momento, creo que no copiamos allí una cita que aclaraba la función triple de la Trinidad en los tres espacios finito, axónito y último. Creo que no. Porque, Mm, ojo que yo la pegué después, a ver si la encuentro. del prólogo, tal vez. No, del documento que estábamos leyendo cuando nos salimos de acá, al 10, Del 104. el 106 creo que era, ¿no? ¿No está por ahí? A ver si lo Del encuentro. ciento Ya sé cómo lo encuentro. Sí. eh, Aquí está, ya lo encontré. Yo lo pego aquí. Aquí están las tres, 106 es. sí, que no, a ese no hemos llegado aún. A ver. Dice la Trinidad del Paraíso, la cesación de las tres deidades del paraíso, Padre, Hijo y Espíritu. Debe recordarse que la Trinidad del Paraíso implica una función ¿Qué metió triple, acá tan arriba? una función infinita, absoluta. Ya, Absoluta. Entonces, la Trinidad de la supremacía es para lo finito. Supremacía tiene que ver como con el supremo. Sí. a ver, vámonos acá. 106.8.9. La Trinidad del Paraíso, la asociación de las tres deidades del paraíso, Padre, Hijo y Espíritu. Debe recordarse que la Trinidad del Paraíso implica una función triple, una función absoluta, una función trascendental, Trinidad de ultimidad, y una función finita, Trinidad de supremacía. Está genial. La Trinidad del Paraíso es cualquiera de todas estas en cualquier momento. Mm. Es la misma Trinidad, solo que depende del sitio donde está funcionando, tiene un nombre diferente. Ujú. Ujú. Por eso es el supercontrol axónito. Porque, o sea, por encima de la del último está ese No, supercontrol axónito de la Trinidad del Paraíso. Por encima Inclusive lo del... puede superar. O sea, tendría un espacio mayor. Lo que tiene que ver con lo absónito es la misma de ultimidad, ¿no? Porque dice ahí que no de todas las fases del supercontrol absónito de la Trinidad del Paraíso. Mira, vuelve lo dices. Nos inclinamos a creer que la unificación del universo maestro es la acción eventuadora del último y probablemente es reflectiva de algunas, pero no de todas las fases del supercontrol absónito de la Trinidad del Paraíso. El Ahí, último es una sí. manifestación cualificada de la Trinidad en relación con lo absónito, o sea, que lo último es sobrellevado, sobrepasado por el absónito. O sea, el absónito es mayor. Lo que quieren decir, yo creo, es que
están haciendo una comparación, pero que no se tomen la comparación tan a pecho porque no Sí. es completamente precisa. Entonces, Ujú. por eso dicen, pero no de todo, o sea, no es exactamente, digamos, De grosso todas las modo, fases. sí, grosso modo uno sí lo podría tomar como que el último es la manifestación de la Trinidad en el nivel absónito. Pero realmente no, es una como una comparación un poco aproximada y hacen al final justamente la comparación con el Supremo, que el Ujú, Supremo no es que sea eso, pero representa también parcialmente la Trinidad en relación con lo finito. ujú, Entonces son dos comparaciones no del todo perfectas, precisas. Por eso dice reflectiva. mm. Sí, de Y refleja en algunas, algo, pero no es algunas, la pero no realidad. todas, o sea, no lo tomen a pecho, Sí. pero desde que hacen el comentario, pues de algún modo sí es como Sí. una Es como buena si lo, idea del lo asunto. axónito contuviera al último y contuviera al supremo. Lo absónito, yo sí creo que contiene a lo finito, ¿no? Sí, Pues todo lo absónito tiene que ver con, contendría todo. con Lo trascender el finito, lo espacio-tiempo infinito. y con el Ujú, último. Eso siempre va de la ujú. mano. Trascender el espacio-tiempo, lo absónito y el último. Esa es como su tarea. Sí, porque mira que abajo lo reafirma en el siguiente párrafo. Dice, el Padre Universal, el Hijo Eterno y el Espíritu Infinito son en cierto sentido las personalidades constituyentes de la deidad total. Su unión en la Trinidad del Paraíso y la función absoluta de la Trinidad equivalen a las funciones de la deidad total. Tal conclusión de la deidad trasciende tanto lo finito como lo absónito. O sea, lo cubre todo, lo contiene todo, lo finito y lo absónito. Esa sí sería la propia Trinidad, pues. Sí, eso es la Trinidad del Paraíso, que como hay tanto que no, todavía no ha mostrado de qué es capaz. Y bueno, lo otro que sigue ahí dice, si bien ninguna de las personas de las deidades del paraíso llena realmente todo el potencial de la deidad, colectivamente las tres lo hacen. Tres personas infinitas parecen ser el mínimo de seres que se requieren para activar el potencial prepersonal y existencial de la deidad total, el absoluto de deidad. O sea, para hablar del absoluto de deidad tienen que estar los tres para llenar todo el potencial de lo que tienen. Mm, Y eso supera tanto lo finito como lo absónito. ¿Sí? Porque ahí estaría lo no revelado, lo no actualizado, lo que todavía podría ser. Bueno, ahí yo hice por acá unas notas, espérenme, las busco. Porque estaba investigando lo de la deidad total, que aparece, si mal no recuerdo, 10 veces esa expresión Sí, de la deidad total. en, Pero es que en ah, mayúscula. Y aquí hay dos párrafos seguidos ujú, en los que está esa expresión de la deidad total. de edad total. El Eh, absoluto de deidad. mm, Se relaciona, pero no es el absoluto de deidad, eso Todavía más. es otra cosa. Porque es que, mira, dice que sería el potencial prepersonal y el existencial de la deidad total. Pero debe tener más porque es lo que activa ese potencial. Ujú. El potencial prepersonal, o sea, lo que no es persona, y la existencial de la deidad total. No, pero prepersonal sí es persona, solo que es un nivel Es antes de la... prepersonal. Es nivel de la personalidad
que es el nivel prepersonal como los ajustadores. Sí. Porque el absoluto de deidad Como tiene te que ver digo, con la tendría que tener todavía más allá de lo prepersonal que todavía, o sea, que sería lo que da persona, pero es que el hecho que diga que lo activa, requieren para activar es que hay algo más que es mayor que ese potencial de prepersona y la existencia de la edad total. Es mucho más, que es lo que se denomina el absoluto de deidad. A que esas tres personas infinitas tienen mucho más que ese potencial prepersonal y existencial. Como en la teoría de conjuntos, el de contenido, que quién contiene más, el uno contiene al otro, el otro contiene al otro. Sí, Lo que pasa es que tanto somos conocedores de una parte que no se expresa o se sabe que está ahí, pero no se conoce en qué consiste. Ujú. Porque mira lo que dice tan bonito al final, dice ya en el siguiente, en el 8.5, conocemos al Padre Universal, al Hijo Eterno y al Espíritu Infinito como personas, pero no conozco personalmente al absoluto deidad. Amo y adoro a Dios el Padre. Respeto y honro al absoluto de deidad. Sí, acá hay que meterse con el concepto de deidad total. Está Mm, mencionado en el prólogo, eh, está mencionado acá y en un par más de sitios. Ah, entonces, yo lo veía como, eh, dice que si acá está el Padre, el Hijo y el Espíritu, ujú, entonces ellos, esos son como dioses, o sea, su aspecto personal, ¿no? Pero ellos tienen sí, más. Y ese aspecto no personal está por fuera, sí. es como tener tres huevos fritos, pero hechos al tiempo. Entonces, esta es la deidad, como la clara. Lo llaman deidad indivisa o individida, y eso es la Trinidad, ¿no? Ujú, Y eh, lo que está diciendo acá es que esto activa, ujú. eh, Lo que prepersonal y lo que dice ahí. activan el Y lo potencial de la deidad prepersonal total. y existencial de la deidad total. ¿Sí? Eh, activa, ¿no? O sea, Ujú, de la deidad total. Y me daba la impresión entonces de que tienes que ubicarte, eh, es decir, actualmente el absoluto de deidad ya ha dado algunas cosas de sí, pero aquí todo depende de en qué momento te ubiques de la historia, ¿no? Entonces, ujú, antes de que el absoluto de deidad hubiese entregado nada, pues él era, es uno de los tres absolutos de potencial, ¿no? Entonces él era solo potencial, ¿sí? Entonces yo lo veía como que otra vez, estos tres eh, lo que crean es ese absoluto de deidad, pero imaginándoselo en el tiempo cero. sí, lo que los precedió a ellos. Sí, pero a medida que pasa el tiempo, el absoluto de deidad va cambiando, él va mutando porque ya no lo contiene todo, sino que ha, ha dado potenciales que tienen que ver con lo personal, con lo espiritual. La palabrita prepersonal me da la impresión de que se refiere a antes de que empiece a funcionar, ¿no? Se refiere al tiempo cero, se está hablando de lo...
en el origen de todo. Pero luego ya hay unos potenciales acá revelados, digamos que sea esta partecita que ya sean potenciales revelados. Entonces él ya no es el mismo absoluto de deidad que era en un comienzo. Entonces, él sigue teniendo aquí cosas ocultas, ¿no? Que van a sorprender a todo el universo siempre. Y aquí abajo, bueno, los que coordinan y administran lo que ya está revelado, esto lo atrae el Hijo. Es el que trae las realidades espirituales, la gravedad espiritual, pero en general también lo administra toda la Trinidad, ¿no? Lo administra la Trinidad, porque ellos crean bueno, todas las personalidades, en fin, ¿no? Le- Entonces, eh, entonces cuando dice que activan, me parece que lo que están diciendo es que de algún modo casi que crearon el absoluto de... Ah, bueno, que es la deidad total. Entonces, volviendo a la deidad total, Es lo prepersonal y lo existencial. yo diría que deidad total es la combinación en todo momento. No lo tengo muy claro, pero creo que es la combinación de estas dos cosas. Lo oculto Sí, lo revelado y lo no revelado. y lo que ya está manifestado y que tiene que ver con la Trinidad. Esto creo que sería probablemente, pero no lo tengo tan claro, la deidad total. Entonces, Padre, Hijo y Espíritu equivalen a la deidad total o como Trinidad, digamos, en el tiempo cero, cuando, cuando el absoluto de deidad no había hecho nada, ¿verdad? Pero a medida que el absoluto de deidad empieza a desocuparse, eh, hay ya que mirarlo de otra manera. O sea, digamos que inicialmente, acá en tiempo cero, la Trinidad pues no tenía funciones porque no había sino potenciales, no se había manifestado nada, ¿no? Entonces, digamos que casi no tenía funciones. Entonces, si lo leemos otra vez, dice, a ver, en el primero, donde está deidad total, está acá y luego está acá, ¿no? El Padre Universal, el Hijo Eterno y el Espíritu Infinito son en cierto sentido las personalidades constituyentes de la deidad total, su unión en la Trinidad del Paraíso y la función absoluta, ¿sí? Pero tienes que ponerlos a funcionar, ¿sí? Equivalen a las funciones de la deidad total. Tal conclusión de la deidad trasciende tanto lo finito como lo absónito. Y luego dice, si bien ninguna de las tres personas de las deidades del paraíso llena realmente todo el potencial de la deidad, colectivamente las tres lo hacen. Porque es como si cada uno de ellos tuviera revelado y no revelado. Sí, y también porque el Padre, Pues, cuando creó porque el es como, Hijo, perdió algo ajá, de sí. Y luego cuando entre los dos crean al Espíritu, pierden algo de sí también. claro, Ujú, pero es que comparten la clara. ujú. Ellos serían la yema como Ellos serían. personalidades, pero tienen una clara compartida. Ah. Tres personas parece ser el mínimo, infinitas, tres personas infinitas parece ser el mínimo de seres que se requieren para activar el potencial prepersonal y existencial de la deidad total. O sea, acá está flecha, mejor dicho. Porque es que somos y hacemos. Entonces, es el hecho de que estemos ahí activa, porque es como ser parte, pero también somos los que ejecutan.
Si yo estuviera sola, entendería que la Trinidad es equivalente al absoluto de deidad. Más bien a la deidad total, No, funcionando. no, porque mire toda la carreta que dicen, desde si bien, y termina dos puntos, el absoluto de deidad. O sea, para mí yo entiendo que lo que nos están diciendo allí, que cuando la Trinidad se junta, es el mismo absoluto de deidad. Ujú. Sí, que tiene personalidad, pero tiene eso otra cosa que no es personalidad. Tres personas infinitas parece ser el mínimo de seres que se requieren para activar el potencial prepersonal Y existencial. existencial. De la deidad total. Esta es como una definición del absoluto de deidad. Sí, señor. Potencial. Bueno, eso es fácil porque es un absoluto de potencial, ¿verdad? Potencial prepersonal, bueno, existencial, porque siempre ha sido, ¿no? Es uno de los siete absolutos. Sí, en principio, Prepersonal, yo creo que porque está antes lo que se define como persona. o sea, lo que él manifiesta son cosas que tienen que ver con lo personal, ¿no? Exactamente. No, no es porque él no tenga que ver, sino porque hasta que lo manifiesta tiene que ver con lo personal. Sí. Entonces, él es el potencial, Lo que soporta lo personal, porque lo el abso- prepersonal que soporta lo personal. o sea, está diciendo que el absoluto de deidad es la parte potencial de la deidad total. Ujú. Sí, O sea, el absoluto sí, la deidad sí, total contiene todo. tiene una parte, sí, o sea, es lo que te ponía acá. Mm, mira, la deidad total es todo esto. Este de arribita es la parte potencial, Sí. que es el absoluto de deidad. Pero la deidad total es más. O sea, la deidad abarca la deidad potencial, digamos, oculta, que es el absoluto de deidad, y las manifestaciones de la deidad ya funcionando en todo lo que dice el prólogo en el numeral uno, que funciona en el tal nivel, que tiene relación con lo finito, lo absónito, todo eso, eso es deidad ya funcionando, actuando sobre potenciales revelados. Entonces, bueno, y otra cita, si tú buscas deidad total, ahí te va a aparecer otra eh, que me ayudó ahí, creo, es que definen a la deidad total como infinidad dinámica y al absoluto no cualificado como infinidad estática. Mm, es totalmente nuevo. Está Mm, creo que en el prólogo. Esto hay que hacerle un diagrama o algo así, porque aparece muy pocas veces, perdón, pero es un término importante, deidad total. mm. Entonces la Trinidad tiene que ver porque la Trinidad tiene funciones, o sea, la Trinidad ministra todo lo que tiene que ver con deidad ya manifestada, ¿no? Pero también fueron originalmente los que crearon eh, al absoluto, o le dieron todo el potencial al absoluto de deidad inicialmente. Es como que ellos van a crear una empresa y ponen todo el capital. Y alguien va gastándose ese capital y va construyendo
la fábrica o lo que sea, va gastando en lo que hay que gastar. Entonces, la Trinidad de todas formas ayuda con el proyecto ya, pero al mismo tiempo fue la que dio el dinero para que se hiciese. Y la empresa en total es la empresa ya funcionando, lo que está funcionando visible, más el capital que todavía queda, que no se ha El no gastado. cualificado. Ujú. El absoluto de deidad, de deidad. Pero ¿y otro está el no cualificado allí, en esa idea? Bueno, suponiendo que sean recursos que tengan que ver con personal, digamos. El Ah, absoluto no cualificado serían recursos, realmente sí serían como el dinero, que no tienen que ver con cosas personales. Mm. Este pedacito es muy profundo, porque aquí es donde tal vez más aclaran sobre la deidad total. O sea, de las 10 veces que está en el libro, mira, aquí hay otra, ¿no? Aquí hay una, dos, tres. Pero sí me queda claro que hay partes de la deidad manifestadas, ¿verdad? Por eso hablan en la sección uno de que es asociativa, de que es autocontenida, o sea, son diferentes posibilidades en que ya funciona, ¿no? Pero aparte fue también la que creó el absoluto de deidad. Entonces, al decir total, me parece que tienen que ver con lo que tiene, con lo que está sin manifestarse y lo que ya se está administrando porque se manifestó. Eso sería la deidad total. Sí. imagínese un nuevo término. Infinidad dinámica e infinidad estática. Mm, Es dinámica porque en últimas las cosas están para las personas, no las personas para las cosas. Entonces el absoluto de deidad es el que lidera y las personas o los seres son los que cambian la materia o, por ejemplo, el espacio vacío reacciona a seres que hacen que entregue energía, los, los, los controladores físicos de Canos. Entonces, por eso es estático el absoluto no cualificado. O sea, es como si las cosas materiales están ahí quietas, la esperando energía, al más que la, servicio de que un ser las ponga con un mm, propósito. es como Entonces, la energía que se puede volver materia, pero todavía no es materia, es energía. Ahí está disponible para ver quién la puede utilizar. O Cuando se empezar. acabe, cuando se acabe lo que les di o se les acabe la plastilina, avisan y yo les doy más. ujú. O sea, los planetas están ahí ¿para qué? Para ser habitados. Sí, y ser el soporte del No, proceso ujú, experiencial. ajá. Por sí mismos ellos no tienen justificación. Su justificación está en términos de los niveles personales y espirituales. Para ser habitados los creó. Sí, pero inclusive los no habitados también deben tener alguna función, porque sabemos que alrededor nuestro hay planetas no habitados y cumplen Claro, también una función en relación al que está habitado, ¿no? ujú. Toda materia, energía, se justifica, digamos, en tanto un propósito al servicio de La las persona. cosas espirituales y personales, que eso es
la deidad, lo que controla la deidad, ¿no? Todo lo que tiene que ver con lo personal, lo espiritual. Hay algo hay que, a ver, cuando habla de que conozco al Padre, al Hijo y al Espíritu como personas, Sí. pero no conozco personalmente al absoluto deidad. No, no es persona. Que no es No es persona. No la persona, puede pero conocer. allá más arriba dice que el potencial prepersonal y existencial de la deidad absoluta, el absoluto de deidad. O Sí, que sea, podría ser persona. Ellos en o En alguna se algún parte, podría momento, volver persona, que no creo. en algún momento, por alguna razón de alguna etapa, podría volverse persona. Porque dice, respeto y honro al absoluto deidad. Pero arriba dice, activar el potencial prepersonal y existencial. es un potencial, o sea, Un potencial. Sí. Ujú, mm, o sea, de las cosas que tengan que ver con la personalidad, con lo espiritual, no todas han sido reveladas. Entonces, digamos, el libro lo que te dice es, primero dése cuenta de que hay cosas, o sea, energía, materia, y personas y realidades espirituales, valores, ¿sí? Son como las dos realidades fundamentales, ¿no? Y luego dice, bueno, considere que no todo puede haber sido revelado aún, ¿sí? ujú, Entonces eso te obliga a decir, ok, ¿dónde está lo que tiene que ver con materia y energía que no ha sido revelado? Ese es el absoluto no cualificado. ¿Y dónde está lo que tiene que ver con personalidad, espiritualidad, valores que no ha sido revelado? Eso es el absoluto de deidad. Es un absoluto de potencial. Lo que pasa es que, claro, como por ejemplo, crea personas, ejemplo, Magestón, que lo creó con el Ser Supremo. Entonces uno, y ellos mismos no están como muy seguros. Uno diría, bueno, ¿será que es un ser o no es un ser? Porque sí, ¿cómo de algo que no es un ser pueden salir realidades que tienen que ver con la personalidad y con lo espiritual? ujú. Y de dónde saldrían también los eventuados, ¿no? Mm. Ellos en el prólogo creo que lo dicen que, bueno, al absoluto no cualificado no lo consideran persona, ¿no? Y del Mm. absoluto de deidad hacen un comentario que no recuerdo, que dicen que prácticamente no, pero hacen un matiz. Que no. eh, Es que no tienen claro, no lo conocen bien, entonces no sabrían cómo, si se le define o no. Ujú. mm, Sí. Esa es la zona misteriosa. del absoluto de deidad también dicen que parece ser el activador omnipotente, mientras que el absoluto no cualificado parece ser el mecanizador totalmente eficiente. Y hay mecanizador sería para cosas de energía, materia y activador para personas, Sí. ¿no? Mm, Porque por algo utilizan palabras diferentes. sí. mm. En todo caso, en el siguiente documento 105, creo, ahí tenemos que volver a los absolutos. Mm. Ay, pero mire lo que dice la siguiente. Una vez, no, ¿cuál? Sí, sí, esa Sí. es. Una vez estuve en un universo donde cierto grupo de seres enseñaba que los finalistas en la eternidad habían de llegar a ser finalmente los hijos del absoluto de deidad.
pero no estoy dispuesto a aceptar esa solución del misterio que envuelve el futuro de los finalistas. De pronto sí, pero quién sabe. Sí. A lo mejor, a lo mejor de pronto, pero quién sabe. Mm. Por ahora somos los hijos del Supremo. Sí, exactamente. Ujú. Entonces es que como los finalistas tienen que ir a llevar al máximo desarrollo un concepto, pues lo vuelven absoluto. Ujú. Como posibilidad. También hay una Exacto. relación entre el Sí. absoluto de deidad y Dios el Ujú, absoluto, que es el que viene después de Dios el último, que sería el agotar ujú. todos los potenciales del absoluto de Todas las deidad. posibilidades. Y El en ese agotamiento. sentido, si se agota el absoluto de deidad, como que uno podría pensar, bueno, si ya no queda nada ahí, ¿dónde quedó? Y de Ujú. algún modo, Pero lo que pasa es que cuando dicen que se agota el absoluto de, de deidad, se refiere solamente al agotamiento de lo personal. Porque no sería contradictorio porque si decimos que el universo es infinito, pues sí, es algo hipotético y eso es como en la eternidad futura. A eso le queda mucho, pero mucho tiempo. Es, sí, ahí ellos, incluso ellos ahí ya patinan y Sí, conjeturan. porque es que ellos son los mediadores de la información, no la tienen clara. imagínense. Le mantienen ahí su misteriecito porque ¿qué hacemos si ¿Qué no? esperanza tenemos los dos? Pues antes aquí nosotros aquí rompiéndonos el seso mirando cómo se hace para entender eso. Sí. Sí, porque es complicado, es que te lo imaginas, pero lo que sí es cierto es que cuando te lo empiezas a trabajar, te amplía tanto la cabeza que uno dice, claro, sí, podrían hacer. Ujú. Mm. Pero esto está desde el prólogo, que le hablan a uno de deidad total. Claro, pero es que cuando Y tú lo lees el no, prólogo, pero pues está bonito el chino. nombre, tengo que ver de qué está hablando, porque ni lo trasciendes. Si Mm, ahorita todavía nosotros, con lo que lo hemos leído, todavía eso, y ellos tampoco la tienen clara, a ver, pues, es que antes. mm, Sí, eso es como pedir peras al olmo, no. Pues, pero ya por lo menos es lo que te digo, te va, esa idea de que te está ampliando, claro que sí, va ampliándote los conceptos y les pone nuevos nombres. Pero te dice, y todavía faltaría, porque no completamente no lo conocemos. Si ellos que están en el nivel que están no lo conocen completamente, ¿qué podemos esperar nosotros? Y no es consuelo de bobos, es que de verdad es complicado. Increíble. ¿Sí? Sí, claro, eso no. Entonces le dicen a uno, ¿se acuerda todo lo que yo le hablaba de la Trinidad y yo no sé qué? Pues cuando ellos se Pues, reúnen son la deidad total, o sea, el absoluto de deidad. sí, sí. Entonces le van agregando más ingredientes al ponche. Claro, para que usted no se angustie. Y eso que aquí empiezan de lo grande para ir a lo chiquito, ¿no? Que eso es otra ruptura de paradigma. ujú, Porque te empiezan a hablar de lo más grande para ir a lo más chiquito. A los niños acá se les enseña de ir de uno más uno igual a dos. Este te empezó billones de billones de billones para poder entender uno más uno igual a dos. Porque al fin y al cabo existe ese que contiene, como en las matemáticas, todos los números posibles. ¿Eso qué cifra es? Y entonces nosotros estamos haciendo ese encuentro entre eso que viene tan grande con eso que es microcosmos para nosotros, a ver qué podemos entender de ese gran macro macro. mm. Cuando tú lo has visto varias veces, pues no es tan es hasta lógico, ¿no? O sea, la Sí, Trinidad eh, tiene un plan, ¿no? Pero lo va a hacer poco a poco, entonces tiene que guardar en alguna parte lo que todavía no se va a usar. sí, claro. Y tiene tanto para dar que por ahora tiene proyectado eso.
el último, el axónito, pero de pronto le da el arranque y dice, ¿y por qué no hacemos otra cosita? Y tiene que ser entre los tres, porque los tres son los que desde el comienzo se repartieron Son los funciones. originales, son los que se repartieron el contenido Les toca ahora a total. los tres. Entonces, pues tiene sentido que diga, eh, si bien ninguna de las personas de las deidades del paraíso llena plena realmente todo el potencial de la deidad, colectivamente las tres lo hacen. Claro. Llenan el potencial es que ellos tienen el plan y dejan guardado lo que no se Sí, va a o necesitar sea, inmediatamente y empiezan a trabajar sobre lo que se va a... el hijo contiene toda la parte espiritual, pero no ha dado todo lo espiritual que puede dar. mm. En últimas, lo que nos corresponde es si como finalistas en algún momento podríamos llegar a ser parte o algo del absoluto de Sí, deidad. sí, eso como futuro, pero eso, a eso le Pero, falta bastante. pero siendo finitos, digamos, teniendo nuestro Teniendo un origen origen y finito, destino. porque cuando ya estás a ese nivel, ya dejaste de ser finito. Tuviste un origen finito, pero ya no estás en la zona finita. Desde que te Ujú. fusionas con el abusador, te vuelves infinito. Infinito, sí, entonces ya es como buscarte el sello de marca registrada, ¿de dónde es hecho en dónde? Ah, en lo Sí. finito, pero estoy en el área del infinito, pues es que eso es lo que te hace tan especial. Ujú. Sí. Y es que en últimas trabajamos, o sea, nuestra vida tiene que ver con todo lo que ha dado el absoluto de deidad, ¿no? Ese es Ujú. como todos Sí, los claro, valores, todas las personas. porque nos tienen que dar materia con la que trabajar, al nivel que lo podemos trabajar. mm, Nos dan personalidad y nos dan el elemento prepersonal con el ajustador, porque con eso se cumple eso de que como es arriba es abajo. Sí, pero para el micro. Y en un límite de espacio y de tiempo, que los que están en el otro nivel tienen esa limitación de tiempo, por ejemplo. Bueno, y todo esto está en el contexto de la Trinidad más allá de lo finito. De lo finito. De lo finito. Entonces, fíjate que primero hablaban de que Mm. tiene unas funciones diferentes para los absónitos, ¿no? Que esa es la Trinidad de ultimidad, ¿no? Y luego en estos últimos párrafos, de hecho, está hablando de la Trinidad ya en el nivel absoluto En el nivel absoluto. y un poco antes de que todo iniciase. Entonces, este que es la última sección del documento, elabora justamente sobre la Trinidad ya vista de modos más avanzados, ¿no? O sea, el resto del documento estuvo hablando mucho de la Trinidad en relación con nosotros y con lo que podemos entender como seres Ujú. finitos. Pero aquí dice, pues, ojo, que no es que sea solo eso, Allende lo infinito. a- allende lo fin. Ujú. Allende Más lo allá finito. de lo finito. Y por eso es complicado el párrafo, porque ahí sí ya Sí, nos, pues en eso no nos nos, movemos. Es nos una idea de... sacaron de la zona de confort. Ujú. Bueno, terminémoslo a ver Sí, falta un pedacito nomás. ¿Mm? Pedacito. quién quiere leer. Carolina no ha leído. A ver, venga, a ver, yo le digo, espérate, a ver. Entonces, es eso del cuerpo de los finalistas, ¿cierto? Bien. Sí. El cuerpo de los finalistas incluye, entre otros, a aquellos mortales del tiempo y el espacio que han alcanzado la perfección en todo lo que se refiere a la voluntad de Dios. Como criaturas y dentro de los límites de la capacidad de la criatura, conocen plena y verdaderamente a Dios.
Habiendo encontrado así a Dios como Padre de todas las criaturas, estos finalistas deben comenzar en algún momento la búsqueda del Padre superfinito. Pero esta búsqueda conlleva una comprensión de la naturaleza absónita de los atributos y del carácter últimos del Padre del paraíso. La eternidad revelará si alcanzar tal cosa es posible. Pero estamos convencidos, aun si los finalistas logran esta ultimidad de la divinidad, estos serán probablemente incapaces de alcanzar los niveles superúltimos de la deidad absoluta. ¿Por qué? Porque si no lo logramos ni nosotros, ¿qué se los van a dar a ellos? A ver, eso sería injusto. Sí, no. Claro. Digo, pues, o sea, pero mira que es bien interesante, ¿no? La perfección es hacer completamente la voluntad de Dios. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, ¿no? Personalice, hágase tu voluntad en mí. Yo que quiero volverme eso que pides, ser perfecta. Nos va a permitir conocer plena y verdaderamente a Dios, habiendo encontrado así a Dios como Padre, o sea, nos vamos a ser conscientes que Dios es el Padre de todas las criaturas. Así tengan caras raras, cuerpos raros, estructuras extrañas. Estos finalistas deben comenzar en algún momento la búsqueda del Padre superfinito, o sea, lo que sobrepasa la parte finita. Pero esta búsqueda conlleva una comprensión de la naturaleza absónita de los atributos y del carácter últimos del Padre del paraíso. La eternidad revelará si alcanzar tal cosa es posible. Ahí es cuando empiezan las imposibilidades. Pero estamos convencidos que si lo logran, esta ultimidad de la divinidad serán probablemente incapaces de alcanzar los niveles superúltimos, porque hay que ese nivel que es todavía más allá, superúltimo de la El, deidad sí, absoluta, el nivel absoluto, mejor dicho. el absoluto. Sí. Porque lo que les digo, si a ellos les cuesta, pero es que ellos no cuentan que hay un proceso de arrastre. En la medida de que la criatura experiencial va acercándose a lo existencial, también ellos están ganando. Mm. Entonces, puede ser posible que los finalistas alcancen parcialmente el absoluto de deidad, pero incluso si lo hicieran, aún en la eternidad de eternidades, el problema del absoluto universal continuaría intrigando, desconcertando, confundiendo y desafiando a los finalistas ascendentes y progresivos, porque percibimos que la insondabilidad de las relaciones cósmicas del absoluto universal tenderá a crecer en proporción según los universos materiales y su administración espiritual continúen expandiéndose. Si esa es la teoría que yo crezco, pero mi papá también creció. Mm. Alcanzarlo está difícil. Mm. Solo El, la abso- infinidad puede revelar al Padre infinito el absoluto universal es el que engloba al, al absoluto de deidad y al de absoluto deidad. no cualificado, Ujú, el que sí, restaura la unidad, el tercero mediador, diría la Mediador, filosofía. el unificado. mm, Entonces, mm, él hace que en realidad los potenciales de lo no personal y los potenciales de lo personal puedan crecer. no constituyan una ruptura de la unidad. De algún modo, todo eso está relacionado. Hace el mismo No te papel preocupes. que el espíritu infinito con las cosas manifestadas, Mm, que ayuda a ver cómo lo material y lo espiritual están relacionados y son lo mismo. Al menos en el paraíso se dicen que es muy claro eso, ¿no? Acá son realidades muy diferentes, parciales. en apariencia al Mm, menos, ¿no? sí. Pero no me acordaba de esto, o sea, dice que las relaciones cósmicas del Tienden absoluto a universal crecer. tienden a crecer. Sí, claro, porque si tú creces, tienes que ganar, ¿cómo será? Energía, materia, espacio. ¿Y a costa de qué lo estás logrando? Del mismo absoluto universal que también crece. Pues te digo, eso es un proceso como de arrasque, de amplificación. Si tú creces, yo crezco.
No es que vas a quedar un momento que te va a quedar ajustado. Bueno, este era un sensor universal que es de la familia de la Trinidad. ¿Sí? Que actúa por mandato de los ancianos de los días de ¿Y Uers. por qué se deja mandar de los ancianos de los días? Porque ellos Me fueron debieron los, pedir el favor. Es que ellos, sí. ellos fueron los que Usted que conoce, por favor, mandaron aclare esto. entregar la Claro, revelación. sí, claro. Es que, pues imagínate, los ancianos de los días conocen su parte, pero no todo lo que de pronto conoce este sensor universal. El jefe de la comisión reveladora es un Melquisedec, en alguna parte creo que leí eso el otro día. Ah, no, tal vez de la segunda parte, pero Sí, no, no creo que sea un Melquisedec. Tiene que ser alguien de más arriba porque para De poner a más todos estos arriba. Más organizados y arriba. decir, de la parte del universo local, sí, sí creo que creo que este es un sí. Melquisedec. De pronto sí en el del local, pero en este tiene que ser alguien mucho más de arriba. Porque es que es demasiada información, o sea, y tiene que tener alguien que la conozca y fuera de eso que la pueda traducir para el entorno. Porque si no, Ujú. la gente diría, o sea, los que lo leyeron decían, uy, carajo, ¿de qué me estás hablando? Mm. Entonces, de alguna manera es por eso, ¿no? Claro que esto es trinitario. El anciano de los días le dice, por favor, usted que sí tiene la información clarita, vaya y eche el cuento. La primera parte dice que, al final de la primera parte, dice que fueron patrocinados, formulados y puestos en idioma inglés por una alta comisión consistente en 24 administradores de Orbonton, está acá con tilde, que actuamos de acuerdo con un mandato emitido por los ancianos de los días de Ubersa, instruyéndonos para que hiciéramos esto en Urantia, planeta Sí. número 606 de Satania, en Orlatedec de Nevadón, en el año 1934. Pero justo este documento lo hace un censor. Sensor. Porque es que hablar de la Trinidad no puede ser de otro nivel, digámoslo así. Claro. Sí, Claro, sí. tiene que ser alguien que esté ahí cercano y medio sepa. Pero estoy haciendo un árbol genealógico, una especie de diagrama de, el de todas las personalidades que hay en el libro. Y me di cuenta que eh, todos los documentos de la primera parte son por seres de la familia de la Trinidad o por seres trinidizados, porque hay un mensajero poderoso, Ujú. o sea, es un mortal que llegó al cuerpo de la finalidad y después lo abrazó la Trinidad porque tenía una historia notable, digamos. Y un sin nombre ni número, creo que es el otro. Entonces, la primera parte está escrita por reveladores que son todos de la familia de la Trinidad. Ujú. Ujú. Claro. Sí, pues, tiene que ser alguien que tenga toda la información, ¿si no? Y lo otro que le asignaron a un ser después de eso, creo que lo otro que le asignaron, bueno, hay varios que escriben mensajeros poderosos porque, claro, ellos fueron mortales, entonces no se entienden. Pero lo otro que escribe un ser que tiene origen en la Trinidad eh, son los de los ajustadores. Eso es un mensajero solitario, pero no estoy seguro si ese es de la Trinidad o solo del Espíritu Infinito. Pero bueno, de pronto no. De pronto estoy diciendo cosas que no son. Bueno, Todos los documentos de los ajustadores los piden mensajeros solitarios. un mensaje, sí, mensajeros solitarios. Aunque están en la parte de la historia de Urantia, pero Ujú. además son los Sí, únicos que medio los perciben. sí. Ven la lucecita, el bombillito. Mm. Ujú. Oh, oh, Dios.
Bueno. Hoy descubrí el lápiz, Andrés. Sí, por ahí te vi haciendo Sí, pero rayones. sin Me culpa. tocó Lo toqué borrar. sin culpa. Cuando menos pensé, estaba yo, mire. Sí, 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 Pero sí. fue totalmente, apareció de la nada. El, Pero ya sé cómo encontrarlo. ¿Y sabes cómo borrar? Es que mira, el problema es que creo que si yo me muevo, el rayón Se no queda. mueve, sí, el rayón se mueve. No, borrar no sé Ah, todavía. Pero debe ser, quizá el borrador, claro. Hay un borrador y uno elimina. Ah, sí. no, los mensajeros solitarios son de las personalidades más elevadas del espíritu infinito. Ellos no son de la Trinidad. Los Mm, que escriben los documentos son eh, consejero divino, censor de qué universal, sesión? la primera parte del libro. Ah, ya. Consejeros divinos, censores universales, perfeccionadores de la sabiduría, mensajeros poderosos, aquellos elevados en autoridad, el 25, aquellos sin nombre de número, el 31. Ujú. Y eso sin nombre ni número no dice nada, ¿no? No nos Sí, dicen ellos nada de son ellos. hijos trinidizados del logro, estoy viendo acá. Ellos venían de eh, mortales fusionados con el Padre que llegaron al cuerpo de la finalidad. A ver cuándo acabo este proyecto de las personalidades y los comparto. Llevo años queriendo hacerlo. Ujú. Chévere. Deja de grabar, por favor, Bueno, vamos a dejar de grabar. para poder